a todos ustedes, ciudadanos del mundo bueno. Quise aprovechar al máximo los 10 minutos asignados y por eso decidí escribir lo que quiero decirles en nombre de los exiliados colombianos. Ciertamente el conflicto armado ha afectado sin distingos a buena parte de la población colombiana. El universo de víctimas es extenso y variado. La violencia y las agresiones en sus múltiples formas provienen de muchos frentes: grupos paramilitares, fuerzas armadas estatales, insurgencia armada, organismos de inteligencia gubernamentales, grupos de justicia privada y delincuencia común. Muchos de los sobrevivientes a la tragedia fueron obligados a desplazarse dentro de las fronteras del país. Otros tuvimos que salir. Se agregan los migrantes económicos, desplazados transfronterizos, expulsados por la falta de oportunidades, también víctimas, así como los niños y jóvenes colombianos dados en adopción a familias europeas. Esto ocurre en un país incapaz de garantizar unas mínimas condiciones de vida a la mayoría de los ciudadanos. Sumados todos, somos cerca de 6 millones los componentes de la diáspora colombiana, invisibilizados social y políticamente e ignorados por el establecimiento. Hemos soportado con rigor el peso de una confrontación armada que se prolongó en el tiempo, pero cuyo fin parece cercano. El proceso de conversaciones y negociaciones que se desarrolla en La Habana entre las guerrillas de las FARC y el gobierno colombiano parece avanzar en la dirección que esperamos. A nosotros, los obligados a dejar el país por la urgencia de proteger nuestra integridad personal y familiar, se nos llama desplazados externos, exiliados, refugiados, asilados. Vivimos dispersos por el mundo. El riesgo de perder la vida aturde y el miedo es tal que no da lugar a pensar mucho acerca de a dónde ir. Cualquier sitio lejano se percibe como seguro. El exilio es una vivencia traumática, es desplazamiento, es dolor, es destierro, es ruptura brusca y radical de un proyecto de vida. Es también una derrota. No importa a dónde lleguemos, ni la condición social, económica o intelectual del desplazado. Uno se enfrenta siempre a situaciones nunca imaginadas, a la pérdida de contacto con sus cercanos, al abandono de su espacio familiar, laboral, social y cultural, todo lo cual compromete el ámbito afectivo en medio de frustraciones y nostalgias que serán más o menos agudas dependiendo del contraste entre el país que dejamos y el país de acogida. En el nuevo lugar los retos son muchos y de difícil manejo. El aprendizaje de una nueva lengua y de nuevas costumbres, el manejo de nuevos códigos de conducta, la reubicación laboral, otros climas, etc. A veces la incertidumbre es tanta que paraliza, frena los impulsos. Uno se ve enfrentado a sentimientos nunca antes experimentados: la pérdida de identidad, la sensación de no pertenencia, la soledad y el aislamiento extremos, la transculturación, la transhistoriedad, el deseo de ocupar y recuperar lo perdido y el afán por rehacer los vínculos rotos abruptamente. Todo es muy complejo, pero sin duda
las nostalgias son lo más tormentoso. Transforman los recuerdos y nos falsifican el pasado, que se vuelve ilusión. Y así el país que dejamos a veces se torna bueno y la obsesión por el regreso se agiganta con el paso de los años. A esto se suma la sensación de abandono por parte de un Estado que ha ignorado siempre la diáspora, la dura realidad del exilio y de sus impactos, y la vulneración de derechos que nos expone a la revictimización. Nunca ha existido una política pública que refleje y atienda las necesidades y urgencias de los colombianos en el exterior. Esto y mucho más hemos enfrentado quienes ahora asumimos el reto de encontrar caminos de paz, tolerancia y reconciliación a través de la verdad, la justicia y la reparación integral, todo lo cual ha de permitirnos un retorno digno, con garantías plenas al país que nunca quisimos dejar. Este festival es parte de esos propósitos y de la necesidad de hacernos visibles. La fuerza de los hechos nos convirtió en sujetos activos y compromete nuestra voluntad y nuestro esfuerzo en la recuperación de la memoria para, a través de ella, conocer la verdad que lleve a la justicia y a la reparación integral, parte esencial del derecho al retorno. Es que sin verdad no puede haber paz. Es urgente reconstruir el pasado que nos atormenta y recuperar la memoria de lo ocurrido. Este debe ser un acto político libre, espontáneo, voluntario, una práctica social para escucharnos, ejercitar la tolerancia, identificar las semejanzas y romper con la exclusión y la polarización. Es un ejercicio útil a la sociedad y a las víctimas, que nos ayuda a interpretar mejor este presente que nos abruma y a vislumbrar el futuro con algo de certeza. Además, como parte de un proceso de construcción, nos recupera el sentido de pertenencia, fortalece los lazos de identidad, refuerza el arraigo a una colectividad, a un territorio, reconstruye la noción de nosotros y así nos ayuda a superar la sensación de extrañamiento que a veces acompaña al retorno. Los ejercicios de memoria colectiva son un mecanismo de resistencia contra el olvido y contra la repetición de los hechos, y nos permite comprender que el retorno no se asemeja a una tarea interrumpida, es más bien un salto histórico para llegar a un territorio que ha sufrido transformaciones y cambios en todos sus ámbitos. Nunca regresaremos al mismo lugar. La memoria es una aliada en este proceso, porque permite reflexionar acerca de cómo era antes, cómo es ahora y qué implican las similitudes y diferencias, todo lo cual es definitivo en la construcción de un futuro. Desde luego, el retorno plantea incertidumbres. Retornar es mucho más que regresar. Ese volver y ese regreso hay que mirarlo desde la perspectiva de la memoria, para facilitar los encuentros, evitar los desencuentros y hacer que la vuelta a casa no se torne en un nuevo desplazamiento. Pero el retorno implica además una reparación que posibilite el restablecimiento de nuestros derechos ciudadanos y el reintegro a la vida social y política, con plena garantía de que los hechos que provocaron el exilio no se repetirán. Y en esto la verdad vuelve a ser crucial. La memoria del exilio y la diáspora colombiana deberá tener como meta importante el justo reconocimiento del buen
de las víctimas. Solo así será factible tener confianza en la no repetición de hechos victimizantes y solo así será posible construir un futuro en paz. Para el caso emblemático de la Unión Patriótica, la reparación integral debe partir del reconocimiento por parte del gobierno del genocidio político que condujo a su desaparición del escenario político y obliga al Estado colombiano a un proceso de reparación integral con medidas que combinen enfoques no solo restitutivos y compensatorios, sino transformadores. Los colombianos desplazados al exterior pretendemos el reconocimiento de lo que significamos como víctimas, una fuerza política y social que tiene mucho para aportarle al país y al proceso de paz. Somos un pilar fundamental en la construcción de democracia y exigimos del gobierno la definición de una política pública de migraciones con una cancillería que se ocupe y sirva a los colombianos en el exterior. Para lograr que nuestra lucha sea efectiva, es menester romper el silencio de tantas décadas. Tenemos que hacernos visibles, que nuestras voces se escuchen y que sea unánime el